La Guajira es tu casa. En situaciones de emergencia como las fuertes lluvias, migración y desplazamiento, las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres corren más peligro de ser abusadas, violadas, golpeadas, explotadas, engañadas, manipuladas y asesinadas. Vamos todos y todas a protegerlas y a protegerlos. Tienen derecho a una vida libre de violencias. Ninguna persona puede mirar tu cuerpo de forma que te haga sentir incómoda o tocarlo si no lo quieres, y mucho menos pedirte que hagas algo que no te guste o quieras. Recuerda que tu cuerpo es solo tuyo. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser protegidas contra la violencia sin importar su nacionalidad. Sin importar el sexo, la violencia sexual pueden sufrirla tanto niños como niñas y pueden dañar y afectar su espíritu y su dignidad. Vamos todos y todas a protegerlo por igual. Tienen derecho a una vida libre de violencia. Las violencias no tienen sexo, edad, condición o nacionalidad. Todos y todas las podemos sufrir, algunos en cualquier momento. Todas y todos tenemos derecho a una vida libre de violencias. Si alguna niña, niño o adolescente te cuenta alguna preocupación o angustia, créele, escúchale con atención, respeto e interés. Tómalo en serio y busca ayuda. Todo tipo de violencia contra las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres afecta su salud física, mental y espiritual. Todas y todos tenemos derecho a una vida libre de violencias. Las violencias contra las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres no es una historia de novelas o películas. En La Guajira ocurre todo el tiempo. No seas tú él o la protagonista que ocasiona abusos, violaciones, golpe y explotación sexual, quemaduras, engaños, manipulaciones y asesinatos. Cuando una persona te fuerce, amenace, manipule o se aprovecha de su poder para obligarte a mantener una relación sexual, eres víctima de violencia sexual. Denúncialo. El ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Riguacha, teléfono 727-2485, correo atención al ciudadano @icbf.gov.co. Defensoría del Pueblo, Riguacha, teléfono 300-464-7899, correo soescobar@defensoría.gov.co. CAVID, Centro de Atención contra la Violencia Intrafamiliar, Riguacha, teléfono 310-292-5088, correo sofia.gomez@fiscalía.gov.co. CAIVAS, Centro de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales, Riguacha, teléfono 300-805-2219, correo jose.enriqueza@icbf.gov.co. Fiscalía Futuro Colombia, teléfono 300-808-5744, correo perezromeroangela@hotmail.com. Fiscalía General, teléfonos 320-521-3286, 311-388-5928, página www.fiscalía.gov.co. Secretaría de Salud Departamental, 304-382-9139, correo jormang36@yahoo.com.co. UNICEF Riguacha, teléfono 320-216-3233, correo isaguilar@unicef.org. Policía de Infancia y Adolescencia Riguacha, teléfono 304-677-0523,
Correo orlando.carmona@correopolicia.gov.co. Fundación Renacer, teléfono 305-362-0011. Correo fundacionrenacer@fundacionrenacer.org. ONU Mujeres, teléfono 301-627-7477. UNFAP, Gestoría de Casos, teléfono 320-440-9843. Línea Nacional de Emergencia, Mujer Maicao, 155. Comisaría de Familia, Riguacha, 301-222-1007. Comisaría de Familia Maicao, teléfono 300-710-2135, 300-710-2135, correo comisaría@maicaolaguajira.gov.co. Medicina Legal, Riguacha, 317-434-2555. Medicina Legal, Maicao, 300-207-2132. Tienes derecho a una vida libre de violencias. Familia, comunidad o escuela. Si conoces algún caso de violencia contra niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombre o población LGTBIQ+, puedes acudir a las siguientes instituciones: hospitales, clínica, comisaría de familia, ICBF, inspección de policía, casa de justicia y fiscalía. Todas deben atenderte y apoyarte, sin importar la nacionalidad, condición, identidad o situación. Una producción de la Red de Comunicaciones del Pueblo Wayuu Puchimajana en convenio con UNICEF en el marco de la Estrategia de Comunicaciones La Guajira es tu casa.